Hablar de la educación globalizada es hablar de una realidad cotidiana en la que el mundo se encuentra inmerso. En este contexto, en el que la economía se ha convertido en la base de las relaciones internacionales, es necesario preguntarnos, ¿y la educación? Aquí hablaremos del uso que se le ha dado a los procesos de enseñanza en nuestro mundo globalizado. Pero, ¿qué es la globalización? Se ha entendido la globalización como la intensificación de relaciones sociales en todo el mundo que enlazan hasta los lugares más distantes. Se trata del producto de una economía íntegra, del desarrollo de instituciones intergubernamentales y la creación de nuevos acuerdos regionales. Estudiosos del tema señalan que este proceso se ha extendido por el establecimiento del capitalismo como sistema mundial. En los países capitalistas, mayoritariamente en los que se encuentran en vías de desarrollo, este proceso ha permeado en diversos aspectos, uno de ellos la educación. Al no contar con un capital interno suficiente, surge la necesidad de adaptarse a políticas mundiales, que impactan en la organización del país. En el caso de la educación, este proceso se da a través de organizaciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico. El Banco Mundial se funda en 1944, con el propósito de ayudar a los países europeos en la reconstrucción económica al final de la Segunda Guerra Mundial. Sus principales objetivos son erradicar la pobreza mundial y lograr una prosperidad compartida. La relación directa con México se firma en 2009, aunque se tienen registros de su influencia en el país desde 1949. Su principal labor es financiar los programas de estudio y educación del país. El Fondo Monetario Internacional, al igual que el Banco Mundial, obtiene su fundación a finales de la Segunda Guerra Mundial, para conseguir un control monetario mundial. Oficialmente inicia sus labores en 1947, con el fin de reorganizar la economía mundial. El Fondo Monetario Internacional busca fomentar una expansión, así como un crecimiento de comercio mundial. En la actualidad, 188 países lo conforman, y en México ha tomado parte en el financiamiento de programas de desarrollo social, económico y educativo. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, tiene su origen en septiembre de 1961. Su objetivo principal es brindar apoyo a los países industrializados y en vías de desarrollo por medio del análisis de situaciones y la solución de problemas económicos y sociales de los países que la conforman. Problemas como el desarrollo de finanzas, el comercio, incluso el cuidado del medio ambiente, la pobreza y la desigualdad de oportunidades. Su primer acercamiento con México se da en 1994, con la prueba de PISA. La OCDE tuvo un impacto de reconocimiento en la educación mexicana. En México, la Secretaría de Educación Pública, SEP, es la encargada de la organización de la educación en el país. Su propósito es la creación de un entorno que asegura las condiciones adecuadas para que todo habitante de México tenga acceso a la educación en la modalidad y espacio que mejor convenga. Integrada a esta, la Subsecretaría de Educación Básica, SEB, es la encargada de garantizar el derecho a la educación en igualdad de oportunidades a niños y niñas como se estipula en el artículo 3 de la Constitución. Asimismo, busca la utilización y adaptación de nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza basada en la competencia para responder a las exigencias de nuestro tiempo.
El plan de estudios vigente es el estipulado desde el 2011, resultado de la Reforma Integral de Educación Básica, RIEB, que busca la transformación de la educación y reorganización de su sistema educativo nacional para mejorar los procesos educativos. En este instrumento se plasman las bases para el correcto desempeño del docente y los resultados que se esperan obtener al término del proceso de enseñanza. En él se da gran importancia a aspectos como el desarrollo de competencias, la evaluación y el liderazgo, así como la importancia del trabajo en equipo y el aprendizaje de una lengua extranjera como herramienta de comunicación social. Anteriormente habíamos mencionado la prueba de PISA, pero ¿qué es? Por sus siglas en inglés, Program for International Student Assessment, es el resultado del financiamiento que otorgan el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, esta última encargada de supervisar la aplicación y supervisión de la prueba en algunos de los países miembros de la organización. México es uno de ellos. La prueba evalúa la capacidad de competencia del alumno, el cual debe contar con una edad aproximada de 15 años, tiempo cercano a su ingreso en la vida laboral. Dicha prueba se concentra en 3 áreas: lectura, matemáticas y científica, aplicándose cada 3 años respectivamente, y tiene como objetivo la toma de decisiones de cada país a nivel educativo. ¿Y esto cómo se relaciona? Las instituciones internacionales de las que hemos hablado siguen un eje común: la economía. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son organizaciones que persiguen propósitos ligados a la estabilidad económica internacional, pero también buscan el desarrollo de los países. De ahí que sus políticas se basen en su mayoría en cuestiones de préstamos y financiamientos para impulsar cierto tipo de programas que persigan tales fines. Como parte de los programas que se impulsan, se encuentran los que involucran a la educación, debido al vínculo que aún mantiene con el tema laboral. Claro ejemplo de la corriente funcionalista y la teoría del capital humano. La primera refiere a la idea de que la educación explica el crecimiento económico de las naciones, porque mejora la eficacia del trabajo. El segundo, a una visión no solo económica, sino también social, ya que se considera que si se invierte en educación, aumentan las posibilidades de subir en la escala social y una buena educación, más cara, se traduce en empleados más productivos. En el caso de México, en donde una gran parte de los alumnos de nivel básico no pasan al nivel medio superior, las políticas educativas se piensan para jóvenes que están a punto de entrar al ámbito laboral, pero son propuestas que van más allá de un país. Basándose en el funcionalismo para el desarrollo de los países, las instituciones internacionales resuelven sus objetivos invirtiendo, proponiendo y aplicando reformas, planes y programas que mejoran los contenidos a nivel básico para ser futuros empleados eficaces. En el caso particular de la materia de historia, el énfasis es puesto en el individuo, reconociéndose como un sujeto histórico, y en ese sentido, sabiéndose elemento activo en la sociedad. Los conocimientos de hechos principales de la historia lo hacen entender el presente que le tocó vivir y resolver los conflictos del mismo. De igual forma, se fomenta en el estudiante, mediante la historia vista de forma igualitaria, entre nacional e internacional, una conciencia de ciudadano del mundo, haciendo que el estudiante y futuro empleado pueda integrarse a un sistema globalizado.